Vamos a pasar a otros temas. Fíjese que el consejero jurídico del gobierno capitalino, Manuel Granados, habló sobre los recursos que deberán pagarse por laudos laborales, los cuales ascienden a 697.7 millones de pesos. Explicó que la principal razón de los juicios se da por despidos que hace cada nuevo funcionario que llega a un cargo público sin pensar en las consecuencias legales. Escuchemos cómo lo dijo. Pues ha sido un tema de costumbre que cuando llega un servidor público lo más fácil que hace es darle las gracias al personal a su cargo, sin prever las consecuencias legales futuras que puede generar una decisión de esta naturaleza. Y bueno, hoy lo vemos reflejado, son temas que pues traen consigo varios años que se toman esa decisión o han sido recientes, y entonces eso implica que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emita pues este esquema de inejecución, de no cumplimiento, y entonces se le dé vista a la Suprema Corte de Justicia.